Muy bien. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Agradezco formalmente a los compañeros de la Asociación de Estudiantes y a la sede en general de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema que considero de trascendental importancia, como es la vinculación de la jurisdicción penal y el necesario respeto por el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Como punto de partida, quiero señalar lo siguiente. La justicia penal en Costa Rica debe enmarcarse dentro de un paradigma constitucional y convencional, propio de un Estado democrático y republicano de derecho. Esto implica que en democracia nosotros los jueces debemos tener un pensamiento apegado por la legalidad, pero ir más allá de eso. Implica además que cuando la legalidad sea insuficiente, debemos estar incluso por encima de ella con la finalidad de buscar hacer efectivos derechos fundamentales. Parafraseando al autor Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, soy del criterio de que debemos trascender de un paradigma formal de legalidad a uno material, en el cual la Constitución política y los instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos sean nuestro punto de partida. Entonces, la función de nosotros como jueces y juezas de la República en un Estado democrático de derecho trasciende la mera aplicación de la ley para convertirse en el único medio que tiene el Estado para garantizar de forma eficiente los derechos fundamentales de cualquier habitante. En esa labor jurisdiccional dentro del paradigma constitucional, resulta de fundamental importancia la aplicación e interpretación de la ley en consonancia con la Carta Magna y con los principios que de ella derivan, con los pronunciamientos de la Sala Constitucional por su naturaleza vinculante y particularmente con los instrumentos internacionales y las decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizan tanto de carácter consultivo u orientador como las obligatorias. Considero que estas tienen un carácter subsidiario en cuanto actúan para garantizar derechos cuando el Estado ha fallado en brindar la protección debida. A esto se le conoce en doctrina como una garantía de carácter secundario. En esa labor, creo que nosotros como juzgadores y juzgadoras tenemos una tarea desafiante y compleja que quiebra con el esquema tradicional del orden positivo, el paradigma de legalidad formal kelseniano, para avanzar entonces un paso más allá en la actualización constante del bloque de constitucionalidad y convencionalidad con los pronunciamientos, en este caso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del derecho internacional público. Básicamente ya todos ustedes los conocen y allí se los expongo algunos de los instrumentos que utilizamos. En este caso, para efectos de esta exposición, voy a utilizar básicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte. Un segundo elemento que quiero compartir con ustedes es que la jurisdicción penal en particular debe generar un seguimiento dentro de su sistema de enjuiciamiento que tenga como límites tres cuestiones básicas. La primera, que es el respeto al principio de legalidad. Sobre eso no tenemos ninguna discusión. El segundo criterio limitante sería el principio del debido proceso constitucional con sus diversas manifestaciones que dentro de algunos momentos indicaré, pero que son harto conocidas
por ser constantes en estos casi 30 años, poquito más, de vigencia de la Sala Constitucional. Y un tercer punto que considero que es uno de nuestros límites para el sistema de enjuiciamiento son las garantías judiciales establecidas en los artículos 7 y 8 especialmente, pero también en el 9 y en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que resultan entonces un parámetro complementario a nuestro ordenamiento jurídico patrio y además una guía de interpretación cuando tenemos lagunas o ausencia de normativa o contradicción entre diversas normas que conocemos como antinomias en la protección de los derechos fundamentales. Con respecto a el necesario respeto al debido proceso, como les decía antes, desde hace más de 3 décadas la Sala Constitucional ha venido siendo enfática sobre esta premisa y es paradigmático el voto 1739 del año 1992, en el que, bajo la redacción del ilustre magistrado Rodolfo Pisa Escalante, pues se puso en papel una serie de principios que ya la Sala Constitucional había venido puntualizando. Principios como el de legalidad y reserva legal, el derecho a la igualdad, la irretroactividad en perjuicio del acusado, principio de indubio pro reo, la presunción de inocencia, la dignidad humana, principio de juez natural, derecho de audiencia, derecho de defensa técnica y material, principios de imputación e intimación, la debida motivación de la fundamentación, en cuanto a la prueba, su amplitud, legitimidad e inmediación, principio de identidad física del juzgador, la publicidad del proceso, la comunidad de la prueba y la valoración razonable de la ley. Para nosotros los juzgadores hay 4 elementos que podríamos señalar a partir de esa sentencia, que es el principio pro sentencia, o sea, la búsqueda de que la sentencia se mantenga por sí misma, la congruencia de la sentencia entre lo que fue acusado, probado y decidido, y la necesidad de una fundamentación correcta. Además, de manera importante, y lo vamos a retomar luego, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, así como la eficacia formal y material de la sentencia. Bien, pero además del principio de debido proceso, en sus distintas manifestaciones que han sido reiteradas y sostenidas a lo largo del tiempo, quiero enfatizar en 2 pilares que considero que son fundamentales para efectos de esta exposición, desarrollados también por la Sala Constitucional: el principio pro homine y el principio pro libertate, que dentro de lo que ha dicho la misma Sala, constituyen el centro de la doctrina de los derechos humanos. Allí hay varias sentencias que les indico al respecto. En cuanto al principio pro homine, aquí hay que entender que el derecho ha de interpretarse y aplicarse siempre de la manera que favorezca mayoritariamente al ser humano. Así lo ha indicado la Sala Constitucional en el voto 2008-14-623, entre otros. Bien, dentro de la conceptualización de esta exposición, consideramos que un Estado de Derecho que realmente considere ser democrático y republicano, no hay otra opción más que decir que el ser humano debe ser el centro. La protección de todas las personas y todos sus derechos sin distinción alguna es la finalidad principal de la justicia. Y en la medida en que nos vayamos acercando a ese centro, nuestra labor jurisdiccional será mejor. En contrario sensu, el alejamiento de estos principios nos torna deficitarios en nuestra misión como jueces en democracia. Parto de la base que el bienestar común es la suma de los bienestares individuales y entre más respetuosos seamos del ser humano, vamos a aspirar a una sociedad más justa. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que les cito, Ricardo Canese versus Paraguay, nos indica que la normativa de la Convención Americana debe interpretarse a partir de la buena fe y en el contexto
y el fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la eficaz protección de la persona humana y una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales que la protegen. La tutela entonces del ser humano y sus derechos fundamentales es un sustrato básico de nuestro Estado democrático de derecho. La calibración de esos derechos en materia penal se visualiza por la determinación de cuáles reflejan un mayor o un menor irrespeto por estos derechos. Y esto nos permite hacer una selección de las acciones más lesivas y además establecer el quantum sancionatorio que se les asigna. A partir de este criterio, es pacífico que la protección de la vida, la dignidad humana y la libertad son intereses prevalentes sobre otros. Un segundo pilar es el principio pro libertate. Según él, debe interpretarse de forma extensiva todo aquello que favorezca y de forma restrictiva todo aquello que limite la libertad del individuo, siempre en la búsqueda del mayor grado de libertades para cada una de las personas en el ejercicio de sus intereses. La Corte Interamericana, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo y Íñiguez versus Ecuador del 2007, ha indicado que la libertad es siempre la regla y la limitación o la restricción va a ser siempre la excepción. Esta misma tesis ha sido sostenida por la Sala Constitucional, por ejemplo, en el voto 3550 del año 92, en donde dice, entre otras cosas, que los derechos y las libertades fundamentales están sujetos a determinadas restricciones, las necesarias para la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, y solo pueden ser restringidas entonces a partir de una necesidad social imperiosa y a satisfacer un interés público imperativo. Para la Constitución política, y es algo que todos nosotros sabemos, la regla es el numeral 28 de la Constitución, en el sentido de que la libertad es, repito, la regla, y las excepciones serían únicamente las allí establecidas por cuestiones de legalidad, moralidad, buenas costumbres y los límites que ya conocemos. En el caso de principio pro libertate, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte ha señalado que es un aspecto de particular relevancia porque sin libertad la vigencia de los demás derechos fundamentales está comprometida. Cuando una persona carece de un régimen de libertad individual, entonces no podemos entender que se crean las condiciones para permitirle gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, de forma tal de que cada uno de los derechos humanos protege una parcela, un espacio de esa libertad del individuo. Entonces, recapitulando esta parte inicial de la ponencia, debo señalarles que el punto de partida para examinar la realidad es precisamente estas ideas que hemos venido señalando. Y recordar que nosotros como jueces y juezas de la República debemos ir más allá de la legalidad y acercarnos a criterios y valores constitucionales, como los que he señalado, además de una interpretación convencional. Este va a ser el parámetro del cual partimos en esta propuesta y que nos va a permitir describir en la práctica algunas deficiencias, algunas de ellas muy notorias, sobre las que debería trabajarse para aproximarnos a los estándares del deber ser que refuercen una justicia penal más respetuosa de todos los derechos de todas las personas sometidas a un proceso penal. Y aquí no estoy hablando únicamente del imputado, sino también de las víctimas, de los damnificados civiles, de las personas demandadas civilmente y, por supuesto, de los acusados. Entonces les propongo, a partir de este momento, algunos temas que considero que son desafiantes. El primer gran tema, voy a tratar de aligerar un poquito la exposición, es que la independencia judicial es una condición necesaria.
Y esta independencia judicial en un Estado democrático es de todos los puestos jurisdiccionales, empezando por los más altos. No podemos entender un poder judicial realmente independiente si no hay nombramientos alejados de los poderes fácticos. Debe haber un potenciamiento de la carrera judicial y la cúpula del poder judicial deben ser jueces probos, honestos, conocedores del derecho, con las mejores virtudes profesionales, comprometidos además con un Estado democrático y que lleguen a esas sillas las personas que efectivamente cuenten con los mejores criterios de idoneidad. A partir de allí, también consideramos que todos los puestos deben seguirse por la ley de carrera judicial para garantizar su idoneidad en el puesto. Pero además la independencia judicial como una garantía no de los jueces, sino de las personas que someten sus conflictos a nuestra decisión, debe estar también protegida de un régimen disciplinario que no puede introducirse en los aspectos de criterio jurisdiccional de cada uno de los y las juzgadores. Creemos en un fortalecimiento de la carrera judicial y todos estos elementos de ataque interno también deben reforzarse con lo que tiene que ver con los ataques externos que los hemos visto reiteradamente por los grupos de poder fáctico, tanto grupos de carácter de poder económico, político, religioso y muy particularmente del papel de los medios de comunicación masivos, en donde hay un ataque constante a las resoluciones jurisdiccionales sin entrar a considerar que las mismas deben ser respetuosas de la legalidad, la Constitución y el derecho internacional. Nada más. Así lo establece nuestro juramento constitucional. Un segundo aspecto que creo que debe ser enfatizado es la correcta fundamentación de las resoluciones. ¿Y esto por qué? Porque la resolución judicial es la expresión del poder jurisdiccional. O sea, nosotros, los juzgadores, ejercemos el poder judicial, tenemos realmente en nuestras manos poder y ese poder se exhibe, se manifiesta en las resoluciones que realizamos. Es por eso que nuestras resoluciones deben ser serias, deben ser resoluciones que efectivamente, como ejercicio de poder que son, sean razonables, eliminen las características de subjetivismo y arbitrariedad. Deben ser resoluciones apegadas a derecho y además acercarse a la verdad fáctica sobre la que estamos trabajando. En materia penal, de conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Penal, debemos entender que la falta de fundamentación acarrea como un efecto jurídico su ineficacia. Y creemos, y así lo hemos venido resolviendo, por lo menos en el tribunal en el cual participo, que es el de apelación de sentencia penal de Guanacaste, que la debida fundamentación de una sentencia es conformante del debido proceso. Surge de lo que mencionábamos anteriormente, del voto 1739 y el 92, en el sentido del derecho a una sentencia justa. Y no puede haber una sentencia justa si no está razonablemente justificada y motivada. En ese sentido, la razonabilidad de la motivación, tanto fáctica como jurídica, es necesaria y tiene dos vertientes. La fundamentación fáctica, bajo el entendido de los hechos relevantes que el juzgador y la juzgadora logró acreditar mediante el ejercicio razonable de la ponderación de la prueba, y una vez que ha establecido cuáles son esos hechos que se acercan a los enunciados de verdad, aplicarles el derecho correspondiente. Entonces, aquí tenemos dos vertientes que necesitamos las personas juzgadoras tenerlas muy en cuenta.
Uno es la necesaria práctica racional a la hora de la valoración de la prueba para establecer a cuáles hechos son los que les vamos a aplicar el derecho. Y un segundo requisito que le sugeriría a los compañeros estudiantes y al público general es el debido estudio para la aplicación correcta del derecho a esos hechos que hemos tenido por demostrados. Y es que aquí este tema de la razonabilidad de la motivación no es algo que esté muy alejado de la realidad. Lamentablemente hemos visto constantemente resoluciones orales y escritas en donde se tornan completamente confusas, no se puede entender, y esto limita dos garantías que son esenciales a nivel constitucional y convencional, pero además por puro derecho, por pura legalidad. El principio de publicidad nos exige a nosotros que cuando expresamos en una sentencia, que es un documento público, nuestro razonamiento, el mismo pueda ser entendido por cualquier tercero que lea esa sentencia. Eso es una garantía no solo para las partes, sino también una garantía democrática, una garantía para cualquier tercero. Pero además, si esa resolución no está debidamente fundamentada, se limita otra garantía que es fundamental dentro de nuestro esquema, y es la posibilidad de impugnarla. Nos limita la posibilidad de tener un control vertical respecto de cuál fue el camino lógico y la aplicación jurídica que hizo el juez o la jueza en esa sentencia. Entonces, dentro de esta exposición, la falta de fundamentación implica la ineficacia de la sentencia por violación al debido proceso, porque hay una lesión a garantías legales, constitucionales y convencionales. Un tercer aspecto que quiero comentar con ustedes es la utilización, y entre paréntesis le señalo, desmedida, de las medidas cautelares dentro de nuestro proceso penal. Y aquí recupero lo que les decía antes en el inicio de mi exposición, la importancia del principio pro libertate. Y debemos entender nosotros en todos los estamentos del proceso penal que la libertad del ser humano es la regla y la restricción de la libertad ambulatoria o cualquier otra es la excepción. A eso es lo que hacemos referencia con el principio de excepcionalidad de las medidas cautelares. Entonces, si la libertad del ser humano es la regla, para poder limitarla, tenemos necesariamente que hacer un test, un examen de proporcionalidad y establecer cuál es la razonabilidad, la necesidad y la idoneidad de las medidas cautelares. Y como señala nuestro mismo Código Procesal Penal, establecer prima facie las medidas cautelares y solo si estas no son razonables, necesarias o idóneas, criterio de suficiencia, entraríamos a considerar la privación de libertad ambulatoria. En otras palabras, debemos ir creando conciencia en las nuevas generaciones, como los estudiantes que están acá con nosotros, que la prisión preventiva no es la primera posibilidad, sino que dentro de un parámetro de constitucionalidad y convencionalidad debemos intentar ver si las medidas cautelares diversas a la prisión son suficientes, son necesarias, son idóneas, y si no lo son, entonces allí sí aplicamos la prisión preventiva. Este tema también nos lleva a señalar algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado en la sentencia del caso Romero Ferris versus Argentina y en otras resoluciones también, ha señalado que el peligro de reiteración delictiva no es una causal para establecer la prisión preventiva. Y esto porque la utilización de este criterio desborda el principio de culpabilidad propio del derecho penal y estaríamos afectando a una persona por la suposición de que cometa otros hechos
que es una suposición, ni siquiera existe alguna realidad, pero además por muchas veces el hecho de que en otras ocasiones anteriores pudo haber delinquido. Lo cierto es que la prisión preventiva debe establecerse a partir del peligro de fuga, del peligro de obstaculización para el proceso, cuando haya algún riesgo hacia la víctima o testigos, o eventualmente en los temas de flagrancia. Esto nos lleva también a la crítica de otro aspecto de carácter jurisdiccional, que es la ausencia de control de plazos. A pesar de que nuestra legislación, en los artículos 239 y siguientes del Código Procesal Penal, establecen que el plazo ordinario es hasta de 1 año y que se puede hacer revisiones periódicas cada 3 meses, lo cierto es que los jueces de garantías de la etapa preparatoria y hasta la etapa intermedia no hacen un adecuado control de esos plazos. Nos hemos encontrado de manera recurrente que simplemente se le dice al Ministerio Público, bueno, usted tiene 3 meses o 6 meses o el año completo, y no es sino hasta el final del vencimiento de ese plazo que observamos que efectivamente hay una actividad del expediente, y uno se pregunta, bueno, en los 2 meses anteriores o en los 5 meses anteriores o en los 11 meses anteriores, ¿cuál fue la actividad del Ministerio Público? Pero sobre todo, ¿cuál fue la actividad de garantización que hizo el juez en la etapa preparatoria? Sobre esto, entonces, también hacer un llamado de atención, porque en la práctica no está sucediendo. Y en el caso de la revisión extraordinaria, el Tribunal de Apelación de Guanacaste, con su integración titular, ha venido señalando recurrentemente que, de conformidad con los artículos 254 y 258, esta prisión preventiva reviste un carácter de extraordinaria, y al ser extraordinaria debe hacerse una valoración extraordinaria de los presupuestos para mantenerla. Entonces, allí hay que hacer también un test de proporcionalidad y de razonabilidad para establecer si en ese año en el que venció el plazo ordinario se hizo o no se hizo por las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público lo suficiente para que esa persona se le haya resuelto su situación jurídica. Este es un tema en el cual, como despacho, hemos venido trabajando recurrentemente, y allí también en la bibliografía podrán ustedes encontrar 2 votos de reciente data al respecto, que son los números 75 y 90 de este año. Bien, un cuarto punto que quiero tratar con ustedes es el gran desafío de la judicatura respecto de la convencionalidad. Debemos, primero, a partir de la razonabilidad, desterrar el subjetivismo. El juez no puede en sus resoluciones resolver conforme sus valores personales. La razonabilidad y la objetividad deben ser el parámetro sobre el cual debemos actuar. Pero además, como les decía antes, ir más allá de la mera aplicación de la ley. El juez no puede quedarse en ser un robot, en un mero aplicador de la ley. En esa figura, como la que ahora podemos observar gracias a la inteligencia artificial, de un robot al cual le meten unos datos sobre un caso y emite entonces una resolución. La labor jurisdiccional va más hacia allá, va hacia una interpretación conforme a criterios de constitucionalidad y de convencionalidad. Aquí hago mía una cita del expresidente de la Sala Constitucional, don Ernesto Ginesta, que indica lo siguiente: el control de convencionalidad implica la necesidad de despojarse de una serie importante de lastres históricos, dogmáticos, muy arraigados en la ciencia jurídica, derribar una serie de mitos, como la supremacía exclusiva de la Constitución, y en definitiva, un nuevo paradigma del derecho público de los países del sistema interamericano. Es un reto, es un desafío, efectivamente, pero tenemos que asumirlo. Dentro de ese desafío que les propongo, señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado de interpretar y aplicar los instrumentos internacionales, interamericanos en este caso. De allí que sus decisiones sean sentencias u opiniones,
tienen un carácter vinculante. En estas decisiones se ha venido señalando la doctrina del control de convencionalidad, que señala que los órganos nacionales deben tomar en cuenta la Convención Americana y la interpretación que la Corte hace de ella en aras del respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos. Se ha venido sosteniendo un mayor protagonismo de la Corte Interamericana y en su jurisprudencia progresivamente hemos encontrado la doctrina del control difuso de convencionalidad. ¿Qué es esto? El control difuso de convencionalidad implica que cualquier órgano jurisdiccional nacional tenga la posibilidad de confrontar la normativa con parámetros de convencionalidad y no solo el Tribunal Constitucional. Entonces, parto en esta ponencia que les propongo de asumir como criterio orientador las garantías convencionales y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde cualquier posición que ostentemos como funcionarios jurisdiccionales, aunque seamos jueces ordinarios y no constitucionales. En esa función de contralor difuso, la pregunta es cuál sería el mecanismo idóneo en un sistema como el costarricense, que tiene más bien un sistema de control concentrado de constitucionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de manera diversa, una primera sentencia en el año 2006, en donde señalan que los jueces y tribunales estamos obligados a actuar conforme al ordenamiento jurídico, pero si un Estado ha ratificado un tratado internacional, también están sometidos a esos tratados. Entonces, las disposiciones de la Convención Americana no se pueden ver limitadas por la aplicación de leyes inferiores que sean contrarias a su objeto y a su finalidad. El Poder Judicial, entonces, dice la Corte, debería ser un control de convencionalidad y todos los jueces y tribunales ordinarios serían los primeros llamados a ejercer ese control de convencionalidad. Una segunda resolución del 24 de noviembre del 2006 de la Corte Interamericana nos reitera que los órganos del Poder Judicial debemos ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino de convencionalidad y de oficio, lo cual entonces es de fundamental importancia. Hay otras resoluciones de la Corte Interamericana, como el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, en donde reitera que los jueces y todos los órganos jurisdiccionales estamos vinculados al cumplimiento de ese control de convencionalidad. En conclusión, sobre el tema del control de convencionalidad, podemos decir que la jurisprudencia de la Corte desarrolla un control propio por ella misma, que sería un control concentrado, y otro control de convencionalidad llevado por los tribunales nacionales, a lo que le denominamos control difuso. Entonces, señoras y señores, tenemos un paradigma protector de los derechos humanos que se basa en un derecho supranacional que busca la protección de los derechos humanos y tiende a la aplicabilidad directa por parte del juez ordinario. ¿Para qué? Para armonizar la normativa interna con la normativa convencional, lo que puede entenderse como una interpretación convencional. Entonces, ¿qué hacemos las personas juzgadoras ante el desafío de una norma inconvencional? Bueno, tenemos tres posibilidades. La primera, que es la desaplicación general o la abrogación de la norma, lo cual no es factible dentro de nuestro sistema jurídico. No voy a introducirme en eso. Lo segundo es elevar una consulta ante la Sala Constitucional, conforme al artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y explicar que la normativa internacional puede sobrepasar al texto constitucional si amplía derechos fundamentales o los hace más eficaces. Esa posición fue sostenida, o ha sido sostenida, perdón, por la Sala Constitucional
en los últimos años. Sin embargo, se le puede criticar que retarda el pronunciamiento final de un caso concreto hasta que la Sala Constitucional resuelva. Una tercera posibilidad que se considera más pragmática es la desaplicación singular, o sea, para el caso concreto que está judicializado y con efectos solo para las partes, no generales. Esa posición viene desde el año 1995 en un voto salvado de los magistrados Pisa Escalante y Luis Paulino Mora, y actualmente también la sostiene el ex magistrado presidente de la Sala Constitucional, don Ernesto Ginesta Lobo. En esas tres posibilidades, entonces, quiero avanzar un poquito para decirles que lo que estoy hablando no es mera elucubración académica, sino que efectivamente hay situaciones reales que estamos viviendo en la jurisdicción penal en los cuales no tenemos una norma. Y un ejemplo de ello que se ha venido reiterando es el derecho a recurrir la prisión preventiva dictada en una sentencia condenatoria. O sea, no la prisión preventiva que dicta el juzgado penal o el tribunal de juicio para garantizar un acto, sino que cuando emite la sentencia, impone en ese momento la prisión preventiva. Esta prisión preventiva no tiene recurso, no puede ser recurrida por la parte que se ve afectada en su libertad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo actuar en una situación de ese tipo? Y aquí la respuesta sería recordar que tenemos dos pilares fundamentales, que son los principios pro homine y pro libertate, además de las garantías convencionales. La Sala Constitucional, en un voto del año 1994, indicó precisamente esto que les he venido proponiendo, que es que si hay un gravamen irreparable o de difícil reparación, como sería la libertad de una persona, el sujeto tendría derecho a recurrir. Esto es un pronunciamiento garantista y viene desde el año 1994. Además, es congruente con el voto 2313 del 95 y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso se ha dicho que los instrumentos sobre derechos humanos pueden aplicarse directamente si son ejecutivos y ejecutables. A ese respecto, el voto número 282-90, siempre de la Sala Constitucional. Sin embargo, la paradoja de todo esto es que cuando ese tema fue propuesto y sometido a una consulta de constitucionalidad mediante un voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, el número 1363 del año 2017, 15 de noviembre del 2017, la respuesta de la Sala Constitucional fue que para los efectos de la ausencia del recurso de esa prisionalización existía el habeas corpus, desechando de plano la posibilidad de que sea el juez ordinario el que llene el vacío normativo por inexistencia de recurso. En esa resolución, hay un voto salvado de la magistrada Nancy Hernández que luego quiero retomar. Doña Nancy Hernández, en ese voto, en ese voto salvado, que es parte del voto 13704-2018, nos viene a reforzar que en el ordenamiento procesal costarricense debe haber un recurso que permita garantizar el artículo 107.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el recurso de habeas corpus no es el idóneo para revisar las decisiones que priven de libertad a una persona por parte del tribunal de juicio cuando otorga por primera vez la prisión preventiva. Esta posición de la Sala Constitucional ha sido reiterada en diversos votos, que allí se lo señalo, y niega entonces la afectación al principio de la doble instancia. Sin embargo, tenemos luces de esperanza. En el pronunciamiento 9525 del año 2016, la Sala Constitucional indicó que si bien antes había avalado la inexistencia
de la apelación para decretos de prisión preventiva por un tribunal de juicio, revisa el punto y rectifica el criterio y admite el recurso contra la prisión preventiva dictada por un tribunal de juicio. Este es un caso de flagrancia y es un asunto en donde pasa de la vía de flagrancia a la vía ordinaria, y entonces se dijo que la posibilidad de apelar esa prisión preventiva sí se podía realizar. Y esto consta también, como les indiqué, en el voto que he señalado anteriormente. Esa posición de la magistrada Nancy Hernández adiciona otras razones y señala, y esto es importantísimo, que en todo caso en que se dicte prisión preventiva tiene la necesidad de un recurso judicial efectivo en razón de la protección de la libertad humana y de la existencia de otras garantías, la posibilidad de un recurso para su control conforme al numeral 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, sí estamos abriendo el portillo para que efectivamente pueda ser apelado, aunque no tenga la indicación expresa en nuestra legislación, un decreto de prisión preventiva por parte de un tribunal de juicio. Allí también cita pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la regla de interpretación del artículo 2 del Código Procesal Penal respecto de que se debe interpretar en favor de la libertad y del ejercicio de derechos en el proceso penal. Este tema entonces ha repercutido de tal forma que les aporto aquí un voto mucho más reciente, el número 1023 del año 2019 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en donde admite la impugnación de una prisión preventiva emitida por un tribunal de juicio. Entonces, como podemos observar, hemos venido en una interpretación progresiva y los juzgadores ordinarios hemos logrado llenar un vacío normativo, una laguna, con criterios de convencionalidad, y allí vamos poco a poco convenciendo a la Sala Constitucional sobre este tema. Finalmente, sé que casi no me quedan minutos, pero una filmina adicional, quería referirme a un punto que parece que es lejano a la jurisdicción, pero que nos afecta. Y aquí hablo de intervención mínima y máxima dentro del proceso penal. Y es que nuestro rol garantista como jueces debe ser un límite a la represión. Debemos limitar la política criminal y circunscribirla a una política criminal basada en la libertad. Y allí señalo algunos aspectos que debemos cuidar como juzgadores, aunque corresponden a la política criminal del Ministerio Público. Lo primero es que la Fiscalía prácticamente ha hecho una derogatoria tácita del criterio de oportunidad que todavía subsiste en nuestro Código Procesal Penal, los artículos 17, 18 y siguientes. El Ministerio Público ha dejado de considerar la bagatela, la insignificancia del hecho, como criterios para no hacer persecución penal, y ahora se persigue lo que hasta hace muy poco tiempo eran contravenciones. Otro aspecto que debe cuidarse es que la dirección funcional del Ministerio Público debe ser un límite del arbitrio policial. En palabras de Zaffaroni, hay un péndulo entre el Estado policial y el Estado de Derecho, y corresponde al Ministerio Público dirigir al Estado policial, a las autoridades de policía, para que no se conviertan en meros represores de derechos fundamentales, sino más bien en llevar el cauce por criterios de legalidad. Además, al Ministerio Público debería exigírsele una mayor tutela efectiva de las víctimas. Y en estos puntos 1, 2 y 3 me estoy refiriendo especialmente a los jueces penales y a los jueces de juicio. Tutela efectiva de las víctimas, ¿en qué sentido? En la posibilidad de denunciar de manera efectiva. No llegar simplemente ante un escritorio
y decir qué fue lo que me pasó, sino la utilización de equipos interdisciplinarios, el uso de las cámaras de GESEL, que sea el mismo fiscal quien entreviste a la víctima y le dé un acompañamiento a lo largo del proceso, que le explique claramente cuáles son los pasos que se van a seguir, que en caso de que esté en riesgo logre tutelar de manera efectiva su protección y la de sus testigos. El uso más adecuado todavía del anticipo jurisdiccional de prueba cuando hayan personas que están en riesgo, que están amenazadas de muerte y que, por ejemplo, en asuntos de crimen organizado, se sabe que no van a poder llegar a juicio precisamente por el temor que le tienen a este tipo de bandas delictivas. Y finalmente, para todos nosotros, una mayor y mejor utilización de la teoría del delito. ¿En qué sentido? No olvidemos, por favor, compañeros jueces, juezas, estimados alumnos, público en general, que el injusto penal se conforma de dos vertientes, la tipicidad y la antijuridicidad. No nos quedemos solo en el examen de tipicidad. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad, o sea, la contrariedad con el ordenamiento, no es solo nada más la ausencia de causas de justificación. Debemos ir más allá en el examen de la antijuridicidad material, que es un tema que lamentablemente ha venido siendo desechado en los tribunales de juicio y por los juzgados penales en las audiencias de la fase intermedia. Hay que ponderar adecuadamente la antijuridicidad material, la violación al bien jurídico tutelado. Ese principio de lesividad del bien jurídico es el que nos permite valorar las conductas que ameritan realmente una sanción penal, pero además nos permite regular un tema que también es deficitario y que permitiría una lucuración todavía más amplia, que es el hecho de la fundamentación de la pena. Ya no solo entonces el criterio de la lesividad del bien jurídico nos permite establecer si efectivamente la conducta debe o no debe ser sancionada, sino en qué magnitud debe ser sancionada, cuál debe ser el reproche sobre conductas mínimas. Y aquí nada más quiero hacer referencia a un caso que tuvimos en el Tribunal de Apelación y es un tema de ley de pesca. Unos señores pintaron al revés los números en una panguita y los detuvieron por eso, bajo el criterio de que estaban infringiendo la ley de pesca. Eso es una mera infracción administrativa y el juez de juicio lo valoró de manera muy correcta. Pero entonces uno se pregunta, efectivamente, ¿cuál es la política criminal del Ministerio Público? ¿Perseguir hormigas o perseguir elefantes? Y cuando nosotros como juzgadores hacemos un examen real de la lesividad al bien jurídico de una serie de conductas para poder establecer si efectivamente merecen el enjuiciamiento criminal y si lo merecen, cuál es el dimensionamiento del reproche. En ese sentido, nada más recordar que la pena de prisión es una de las posibilidades que tienen los tribunales de juicio. No es la única. Existen una serie de sanciones alternativas y en una interpretación pro libertate, pro homine, que se acerque al centro del proceso penal, que debe ser el ser humano, deberíamos también propender a buscar las salidas alternativas en lugar de pensar única y exclusivamente en la prisionalización. Termino esta ponencia respetando el tiempo que me otorgaron y sobre todo agradeciendo a los muchachos de la Asociación de Estudiantes y señalando la necesidad que desde la academia hagamos pensamiento crítico y reafirmemos nuestro compromiso con una justicia penal garantista. Que tengan una muy buena tarde. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Magister Rodrigo. Ahora vamos a abrir la etapa de preguntas. Se les recuerda y comentarios. Se les recuerda que se hacen a través del chat de Lorena Espinosa, que dice excelente presentación, y de Harold Arias también manda saludos. Muchas gracias.
Esperamos a ver consultas. Tenemos un comentario de María Fernanda Jiménez. Muchas gracias por esa ponencia tan linda y fluida. Muchas gracias. Realmente los puntos a abarcar eran un poquito más, pero traté de ceñirme al tiempo sugerido por ustedes. Sí, gracias. También tenemos palabras del licenciado Daniel Baltoano Mayorga. Felicitaciones, Rodrigo, por su ponencia. Saludos. Muchas gracias, Daniel. Saludos. Francisco Sánchez nos dice, buenas tardes, muy interesante, Rodrigo. Saludos, don Francisco. Muchas gracias. Les recordamos también que si tienen alguna pregunta, les damos el espacio, con mucho gusto. Acá tenemos una que dice Jessica Valladares. ¿Qué opina de la sanción alternativa de tratamiento de drogas bajo la supervisión de justicia restaurativa? Hola, Jessica. Espero que esté muy bien. Saludos cordiales hasta Guapiles. Creo que por allá está. Nosotros hemos estado hablando sobre este tema de la sanción alternativa, Jessica, e incluso hemos ido un poquito más allá. Hemos hablado de la aplicación, si mal no preciso ahorita, del artículo 73 sobre la necesidad de que se haga un examen de que si la toxicomanía o el alcoholismo influyen en la comisión de delitos de manera reiterada, debería ser de pronunciamiento del tribunal de juicio esa materia. Entonces estamos yendo un poquito más allá. Obviamente yo soy un fiel creyente en la justicia restaurativa y la idea es que el doctor Gerardo Rubén Alfaro, que es el magistrado encargado de esta materia de restauración alternativa, pues también explique un poco más sobre esta materia. Pero desde mi concepto, la justicia restaurativa es una plataforma fundamental para poder tratar precisamente en la búsqueda de no restringir libertades, sino de brindar oportunidades más centradas en el ser humano, una plataforma fundamental para poder avanzar en ese tema. También nos dice, nos dice Anabel, excelente, muy clara la exposición. Darling nos dice, muchas gracias Rodrigo, muy interesante ponencia, saludos. Mayela nos dice, buenas noches Rodrigo, gracias por las experiencias y conocimientos compartidos, saludos cordiales. Francisco Sánchez nos dice, el control de convencionalidad exige una creatividad del juez que no es muy usual. Implica ver las cosas mucho más allá de lo que dice el Código Procesal Penal. Hay que superar, entre otras cosas, las limitaciones normativas que parecen obligar al juez ordinario a acudir siempre a la justicia constitucional para desaplicar, para el caso concreto, una norma inconvencional. Don Francisco, concuerdo absolutamente con usted, es parte de lo que intenté decir en esta ponencia. Necesitamos ir más allá, necesitamos cambiar nuestro paradigma y dejar de creer únicamente en la legalidad, ir más allá de eso, hacia principios convencionales y constitucionales. Y yo sí soy creyente de la forma de desaplicar para el caso concreto, como usted lo señala, una norma de carácter inconvencional. Por eso quise dar el ejemplo de este tema de la falta de recurso de la prisión preventiva en sentencia como una forma de explicar que vamos avanzando en ese rumbo y que estamos abriendo brecha también en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, don Francisco. El Diego Bando nos dice, muy buena exposición. Mil gracias a todos los que han saludado y estamos a la orden para cualquier otra consulta. Dice Carlos Delgado, gracias por su exposición. ¿Tomará en cuenta la sala cuarta los avances expuestos?
Tal y como señalaba antes, estamos haciendo como la labor de una gotita en la piedra, y creo que poco a poco se han ido logrando votos salvados y creando conciencia en los juzgadores de que este es el rumbo correcto. No nos creemos dueños de la verdad, pero creemos que por los parámetros de convencionalidad, este es el rumbo que deberíamos seguir. Entonces pienso que la Sala Constitucional, que hace 25 años seguía estos rumbos y que los cambió, pueda retomar otra vez esa línea. También nos pregunta Harold Arias una pregunta de materia penal juvenil. Si lo declarado en la denuncia en la fiscalía no es congruente con el contradictorio, es diferente. ¿Cómo resuelven los jueces esa incongruencia en el contradictorio? Ok, Harold, yo no trabajo en materia penal juvenil, sin embargo, el principio básico en materia penal es que si hay una incongruencia entre la denuncia y la declaración del juicio, lo que debe hacerse es confrontar a la persona con ambas declaraciones y que el juez, mediante el ejercicio de la psicología del testimonio y las reglas de la apreciación de la prueba razonable, pueda establecer si efectivamente hay unas diferencias, pues entonces allí decidirá, conforme la valoración de la prueba que haga, cuál sería a la cual le daría prelación. Ok, muchas gracias. Con esto cerramos ya este bloque. Muchísimas gracias al magíster Rodrigo por su excelente presentación y a todas las personas que participaron con sus preguntas, que reitero, son muy valiosas para el desarrollo de la actividad. Y ya ahora vamos cerrando. Les agradezco a todas las personas. Gloriana, muchas gracias, y en usted a todos los estudiantes y a todas las personas que estuvieron pendientes de la exposición. Quedo a la orden por cualquier otra situación que deseen consultar. Que tengan feliz noche.